Bienvenido a este nuevo video de este canal El Jardín de Martín y hoy les tengo un invitado extraordinario, se llama Igor Pereira. Él tiene un canal de YouTube que lo voy a dejar acá escrito para que puedan entrar y lo puedan seguir también. Se llama Mundo do Poliglota. En español se escribe Mundo do Poliglota porque él es brasilero de Sao Paulo, o al menos vive en Sao Paulo. Él es políglota, habla, si no me equivoco, 7 u 8 lenguas, 7 u 8 idiomas, pero no solamente eso. Igor es estudiante de neurociencias. En otras palabras, él se dedica a aprender cómo funciona nuestro cerebro, es decir, se dedica a aprender cómo aprender mejor. Eso está increíble. Yo sigo a muchísimos políglotas en YouTube, pero Igor, de todos esos políglotas, Igor está en mi top 3 porque son muy pocos los que no hablan tanto de la experiencia, sino hablan más con fundamentos, con argumentos. Y Igor siempre está metiendo argumentos sólidos, científicos, cuando quiere explicar cómo se debe aprender un idioma. Pues lo pueden seguir en Mundo tu Poliglota y lo vamos a llamar en este momento. Primeramente, muchas gracias de recibirme en tu canal. Bueno, soy Igor y hace muchos años que he aprendido muchas lenguas y más que las lenguas, también soy estudiante de neurociencias. Entonces, la parte dentro de las neurociencias que más me interesa es sobre el funcionamiento del aprendizaje y de la memoria. Y por eso creo hay muchos procesos en el aprendizaje que tengo la capacidad de explicar que a veces otras personas que han aprendido lenguas pero no conocen neurociencias, no tienen idea por qué es de una manera u otra. Sí. Hay muchos videos en la internet también que a veces personas tienen una buena intención, quieren intentar ayudar a personas que no saben lenguas, pero muchas veces esas personas están diciendo cosas que no tienen relación con las neurociencias. A veces ellas más o menos dicen algo útil por intuición, pero a veces no realmente saben lo que están diciendo. Eso pasa. Sí. Por ejemplo, acá en Brasil, mismo en los cursos de lenguas en las universidades, quiero decir, cursos que las personas van a estudiar para después enseñar en escuelas, ellas no tienen neurociencia, no tienen información alguna sobre el aprendizaje o sobre la memoria. Entonces, este es algo que quizás voy a solucionar. ¿Qué cosa es brevemente, porque hay mucha gente que no lo sabe, qué cosa es la neurociencia? Muy rápidamente. Ok, bueno, es el estudio del sistema nervioso, todas las cosas relacionadas con el cerebro, como emociones, pensamiento, cognición, las decisiones. Sí. Todas esas cosas son estudiadas por las neurociencias. Y básicamente hay muchas cosas que tienen aplicaciones inmediatas en la vida que son estudiadas dentro de la universidad. Y desafortunadamente, a veces no hay ese puente muy definido entre la universidad y fuera de la universidad. Entonces, las personas no conocen. Por ejemplo, hay una teoría en neurociencias sobre cómo hacemos las decisiones, que es muy interesante, es increíble. Una persona que conoce eso, por supuesto que va después tomar decisiones mejores en la vida y así por delante. Buenísimo. Yo te estaba contando antes de empezar cómo te encontré en YouTube y es porque hace unos 4 meses empecé a aprender portugués. Creo que lo he aprendido relativamente rápido.
Igual portugués no es para español lo que es alemán, ¿no? Es un poco más accesible, quizás. Sí. Eh, pues un día estaba buscando como políglotas em, brasileros y lo primero que apareció fuiste tú. Entonces así Ajá. encontré tu canal y me gustó mucho porque em, de los políglotas que he encontrado en YouTube, y algunos incluso los he conocido personalmente, hay muy pocos que hablan sobre teoría del aprendizaje, es decir, no que te enseñan, no solamente que te cuentan sus experiencias, sino te enseñan de manera, no sé si Más, científica o más más científico. con Ajá. con sustentos, con argumentos, cómo se debe aprender. Y de eso trata mucho tu canal. Eso me gustó mucho. Y quería preguntar, Gracias. de nada, quería preguntarte qué idiomas hablas, Ujú, ¿no? Y me gustaría hablar también un poco sobre cómo funciona la memoria. Yo al primer políglota que conocí, eh, ujú. cuando yo lo conocí, pensé que hablaba apenas 4 idiomas y eso me parecía mucho. Y cuando volví a casa y empecé a investigar quién era, me di cuenta que hablaba 13 y no lo podía creer. No me entraba en la cabeza que alguien pudiese hablar 13 idiomas. Ajá. Eh, entonces, me interesa hablar también sobre la memoria, porque ¿cómo es posible retener tantas palabras en la cabeza? ¿Cómo es posible quizás aprender? Hay mucha gente que tiene muchas dificultades con el alemán y pues Ujú, y hay otra gente que tiene 13 idiomas en la cabeza, ¿no? Entonces quizás tú nos puedes contar un poco cómo funciona la ujú. mente de esas personas y la tuya también, porque tú hablas varios también, ¿no? Ok. Ujú. Bueno, intentaré contestar todas tus preguntas en el orden, pero si olvido alguna cosa, puedes decirme. Sí. Ah, Primeramente, hoy, en 2020, mientras hacemos ese video, Ujú, las lenguas que yo hablo fluidamente, que yo tengo control ujú, completo para hacer todas las cosas en la vida, que yo, yo, quizás yo puedo hacer las mismas cosas que puedo hacer en mi lengua materna son el inglés, ujú, el español, el ujú, alemán, el francés y el sueco. ujú. Ah, el portugués, naturalmente, porque es mi lengua Claro. materna. Y tengo dos lenguas en un nivel intermedio, que son holandés e italiano, Ujú, y un nivel básico en húngaro. mm, Y todavía sigo mejorando mi húngaro, pero yo sé que necesitaré de más tiempo para mm, subir mi húngaro hasta el nivel de las otras o algo así. ujú, Am, Después, haciendo una comparación entre estos dos grupos de personas, primeramente el grupo de los políglotas, que llegan a veces a hablar más de 10 lenguas con facilidad, ujú. sin mezclarlas mientras las hablan, y las personas que presentan extrema dificultad. Normalmente, ¿qué pasó? Ah, hay muchas cosas que los políglotas han aprendido intuitivamente y una vez que ellos han comprendido esos principios, es como tener una fórmula o un camino predefinido y una vez que conoces, solo tienes que repetirlo y repetirlo y Ujú, todas las veces vas a lograr éxito porque ya conoces el camino. ujú, Ahora, para las personas que tienen dificultad, normalmente lo que pasa es, ellas quizás han intentado cosas que no funcionan, cosas que no respetan leyes de cómo funciona el aprendizaje en el cerebro, por ejemplo. Y yo tengo la costumbre de decir cuando hago presentaciones acá en Brasil, no interesa si uno está motivado para mirar la puesta del sol, ujú, si va a correr para el sentido de la salida del sol. ujú. ¿Comprendes lo que Sí, quiero sí, decir? sí, 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 sí. Entonces, muchas veces hay alguien que tiene motivación,
que tiene dinero para viajar, que tiene tiempo para estudiar, pero si la persona está haciendo algunos errores críticos, Ujú, no va a lograr éxito. mm, Por ejemplo, he recibido la última semana mensaje de una brasileña que tiene un novio sueco. Ella me contó que participó de un curso de sueco con una sueca acá en São Paulo y ella también estuvo durante un mes en Suecia, pero ella me dijo que no habla ni oraciones básicas en sueco, ¿sabes? Entonces, ella tiene un novio, ella tiene condiciones de viajar, ella participó de un curso con una profesora nativa y mismo así no cambió su resultado. mm, Cuando yo estaba aprendiendo el sueco, los primeros 9 meses, prácticamente no tuve contacto con personas de Suecia para hablar. La ujú, primera vez que tuve esta oportunidad ya estaba hablando la lengua. ujú, ¿Pero por qué? Porque yo conozco el camino, como muchos políglotas, y solo hice ya lo que conocimos y una vez que la persona estaba ahí, dispuesta para practicar, solo iba a aprovechar la oportunidad. mm, Ah, sobre, sobre ese camino, creo que antes es mejor que las personas que no están logrando éxito ujú, identifiquen con facilidad lo que, lo que las está impidiendo de progresar. A veces ellas no tienen confianza o a veces están intentando comenzar a estudiar una lengua por la gramática o mismo intentan aprender cosas que no necesitan en el comienzo. Por ejemplo, si yo estuviera en China, para ejemplificar, no necesito saber en el comienzo todos los detalles para hablar chino. Voy a enfocar en las cosas que son mi necesidad más inmediata para hablar la lengua, mm, como cosas para sobrevivir en el día a día del país. Um, por ejemplo, yo te dije que hablo un poco de húngaro. sí. Cuando estaba en Hungría, las personas en Hungría estaban impresionadas conmigo, ah, eh, diciendo, mira, conozco a muchos extranjeros que viven aquí hace muchos años, pero tú eres solamente un turista y hablas así. Y yo dije, yo sé, porque yo he estudiado la lengua antes de venir y otra cosa, ah, yo sé exactamente lo que necesito aprender. Eh, por ejemplo, si consideras un libro didáctico para una lengua, normalmente él va a intentar enseñar muchas cosas que no necesitas saber. Entonces, Sí. es una sensibilidad de un políglota de percibir lo que él necesita ignorar completamente y lo que él verdaderamente necesita aprender. Sí, ¿Sabes? sí. Cuando estoy mirando contenido, siempre puedo preguntarme, ¿cuándo fue la última vez que necesité de esa palabra en mi lengua materna? Si hace mucho tiempo, yo sé que no es algo importante para aprender en la próxima lengua. Eso Exacto. puede esperar hasta que logre un Mm, nivel avanzado. Y así por delante. mm, Hay muchos detalles que mm, pueden frenar el mm, progreso de un mm. principiante. Sí, sí, eso lo he vivido yo. Yo el primer año que estuve acá en Alemania estuve en la escuela 8 meses y después de los 8 meses no podía hablar alemán, al menos no de manera fluida. Y era porque, ¿Mm? claro, la escuela estaba totalmente focalizada en la gramática antes que en hablar, antes que en la pronuncia, antes que todo en la gramática. Y el Ujú. vocabulario era un vocabulario de textos como dirigidos o orientados a la prueba, a poder pasar la prueba, ¿no? De B1 o no sé. Ajá. Entonces, era vocabulario que yo no necesitaba porque tú vas a la escuela, aprendes esas palabras que te dan en un texto
y luego cuando vas a un bar a pedir una cerveza o algo, no puedes hacerlo, ¿no? Porque no tienes las palabras más que para la Exacto. prueba. Ahora, mi pregunta es, eso me parece genial. Sin embargo, ¿cómo hago para aprenderme, para, para poder aprender las palabras que sí necesito, ¿no? Los políglotas lo hacen y hay mucha Ujú. gente que no lo logra y me escriben diciendo, Ok. Martín, ¿cómo No, hago? ¿No? perfecto, perfecto. Contestando a tu pregunta, esa situación que me contó Mm, de ir a un bar y pedir una cerveza, ah, es una situación que puedes prevenir, como sabes con antelación, cuáles son las oraciones, cuáles son las palabras que necesitas conocer para dominar esa situación. ujú, Entonces, necesitaría decir en alemán, ¿cuánto cuesta eso? A mí me gustaría una cerveza o una mesa para dos personas, ¿sabes? Cosas así. Entonces, muy sencillo. Ah, y poco a poco, una vez que tengas dominio de una situación dentro de una mm, lengua, puedes progresar para una otra. sí. Si ya tienes la capacidad de hablar en alemán en esa situación de bar, entonces la próxima, ¿qué te gustaría aprender a decir? Ahora necesito, Mm, no sé, elegir presentes para mi familia en una tienda, no sé, o, ¿sabes? Entonces, es algo como traducir tu contexto de vida para la próxima lengua. ujú, Ah, en clases con maestros de lenguas es posible de adaptar eso, siempre preguntándoles exactamente las oraciones que necesitas. ujú, Entonces, ya conoces una oración como ¿cómo estás? En alemán. Después él te contesta. ujú, Después, si quieres decir alguna cosa y no sabes cómo decir, tienes que preguntarle, ¿cómo puedo decir eso? ujú, Vas a estudiar específicamente lo que necesitas ujú. y no lo que está disponible en tu frente. Mm, mm. Son como, ¿Ok? como pequeñas islas, ¿no? Como pequeños... porque yo recuerdo que, claro, a mí me preguntaban algo sobre la escuela y podía hablar quizás 20 minutos, pero me Ujú. preguntaban sobre otra cosa y no podía hablar ni 5, porque lo único de lo que hablaba todo el día era de la escuela, ¿no? Entonces, eso es, lo que dices es muy interesante, ¿no? Como ir formando como islas o, ¿cómo se dice? Como pequeños contextos, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, yo estaba en Hungría y me acuerdo que una vez estaba con una amiga húngara en Ujú. un restaurante y fue impresionante para mí que yo vi un chino hablando en húngaro, pero, sí, sí. Pero después me di cuenta que él hablaba húngaro solamente suficiente para la situación que él necesita en su vida. Mm, Él no habla húngaro suficiente como para, para debatir política o para hablar de economía, nada de eso. Solamente necesita saber los números para cobrar las personas, para decir que el restaurante va a cerrar o algo así. claro. Entonces, para empezar, necesitamos de mirar algún tipo de progreso en Ujú, el aprendizaje para que mantengamos esa motivación. ujú, Si no ves progreso de tu aprendizaje, poco a poco pierde tu motivación mm, y, y sin motivación después va a hacer menos mm, y si haces menos va a haber menos progreso ujú, hasta un punto cuando dijes, oh, no tengo talento para aprender lenguas, mm, ¿sabes? sí. Entonces, de dominar pequeñas situaciones en el comienzo, eso ayúdate a mantener tu motivación y poco a poco después vas a conectar todas esas situaciones hasta que tengas fluidez para hablar de casi todo lo que quieras. Mm. Claro, es como estos, no sé si alguna vez estuviste ahí, pero en Istambul, en Turquía, hay como este Gran Bazar, ¿no? El Gran Bazar, que es Ajá. como un lugar tradicional.
y hay muchos vendedores ahí y que hablan en todas las lenguas. Es increíble porque tú pasas y si eres italiano te hablan en italiano y si eres español te hablan en español, pero solamente pueden hablar de eso, de su producto. Si les preguntas otra cosa, no lo logran y hablan muy bien, pero Exacto. solo de eso. Eh, Exacto. te pregunto, ¿es posible para alguien que no es políglota, pues, no sé, o sea, cómo uno puede mejorar su memoria o cómo uno puede resolver ese problema? Una cosa ya la dijiste, que es obtener o tomar el vocabulario que uno necesita y no vocabulario Ujú, innecesario. Y ujú. dos, hacerlo por pequeños contextos, ¿no? Bueno, vocabulario para ir a almorzar. Ahora, mañana aprende el vocabulario para ir a clases, ¿no? Así. Antes de contestar cómo mejorar la memoria, quiero añadir una cosa. Ah, es muy importante que antes que la persona intente comenzar otra situación, que mm, ya tenga dominio de la primera situación. Por Por, ejemplo, si estás aprendiendo sobre viajar, sí. como todas las situaciones que necesitas para un viaje, antes de comenzar a aprender después contenido para trabajo o algo así, es mejor que ya tengas control sobre la primera, mm, ¿sabes? Que es mejor de todas maneras. Ah, bueno, sobre cómo uno puede mejorar su propia memoria. Primeramente, la persona tiene que comprender algunos procesos muy sencillos y desafortunadamente no nos explican en la escuela cómo nuestra memoria funciona. ujú, Normalmente las personas en la escuela, ellas enseñan, quiero decir, ellas aprenden datos para memorizar, pero los maestros no dicen, para aprender mejor eso puedes hacer así, ellos mm, solamente exponen los datos. sí. Entonces así, he aprendido de un genio español que se llama Ramón Campayo. Ujú, Él ha escrito un libro increíble que se llama Desarrolla una mente prodigiosa, que te recomiendo y recomiendo a tus suscriptores también. ujú, Ah, él hizo una, ah, él hizo una contribución para la ciencia de memoria que yo considero inestimable. Todas las personas deberían conocer, que es diferenciar dos tipos de datos que tenemos para el aprendizaje. Los primeros tipos de datos son considerados los datos puros, ujú, que son datos que uno simplemente intenta memorizar sin razonar ok, normalmente. Ellos no tienen una regla de cómo están conectados. Los datos puros, ellos no tienen una regla. ujú, Por ejemplo, capitales de los países. Si sabes la capital de Alemania, no quiere decir que vas a saber la capital de Bielorrusia, por ejemplo, porque no hay una regla, una fórmula ok, que transforme una información en la próxima. Entonces es algo que aprendiste con fuerza bruta, decimos, ok, ¿no? Sin necesitar de razonamiento. Y los otros tipos de datos son los datos secuenciales, ok, que son datos que tienen reglas, que puedes comprenderlas. Una vez que conozcas estas reglas, es más fácil para aprender o para memorizar cualquier cosa. Y todas las estrategias de memorización son intentos de transformar datos puros en datos secuenciales. ok, Ah, Ejemplo, las lenguas del mundo, ellas son datos secuenciales, pero intentamos aprenderlas como si ellas fueran datos puros. mm, Esa es una de las razones a por la qué fuerza, tenemos dificultad.
Por ejemplo, teléfono de su mamá es un dato puro. Mm, Es algo que no tiene una regla como... por qué es así el orden de los claro. números? O capitales de países, o entonces ah, números de la tabla periódica, y así por delante. Pero las lenguas, principalmente cuando ellas tienen una relación de parentesco próxima, Ujú, ellas son datos secuenciales. ujú. Cuando uno comprende eso, ya puede hacer pequeños milagros para aprender cosas. Ejemplo, ah, ¿sabe cómo estás aprendiendo portugués? Entonces voy a utilizar un ejemplo entre portugués y español. Ah, ¿Sabes que las palabras en español que terminan con ción van a terminar en portugués con são? Ujú, sí, São. Las dos lenguas tienen un origen común, el latín. Entonces, si conoces algunas particularidades sobre cómo es el funcionamiento del vocabulario entre su lengua hermana o quizás una lengua prima, que sea un poco más lejos, ya es suficiente memorizar muchos datos a la vez sin mucho esfuerzo. claro. Ah, hay centenas de palabras en español que terminan con ción. Si te enseño que las palabras que terminan en español con ción terminan en portugués con são, Acción. aprendiste a la vez centenas de palabras en portugués. En un Porque segundo, claro. sí, sí. Eso es algo como estás utilizando una estrategia de transformar datos puros en datos secuenciales. Pero hay otros términos de palabras que necesitamos dar atención. Ejemplo, palabras en español que terminan con ible, como posible, imposible. En portugués, ese Increíble. ible va a ser ivel. Y veo, sí. Y, y así por delante. Entonces, ese es un tipo de memorización que pasa por el razonamiento, como comprender una regla de cómo las cosas funcionan, y una vez que comprendiste, entonces memorizaste. Ah, pero hay otras dos estrategias. La primera es el razonamiento, Ujú, después asociación y ok. después repetición. Mm, Ah, la segunda, que es asociación, la persona tiene la necesidad de utilizar la imaginación para hacer conexiones entre cosas que quiere aprender con cosas que ya conoces. ujú. Un Ah, ejemplo. un ejemplo, cuando hay una palabra que necesitas aprender en alemán, Ujú, como la palabra comer, ujú, que en alemán es essen, ujú, essen. ¿Podrías utilizar tu imaginación ujú, para crear una pequeña historia ujú, conectando la palabra en alemán ujú, con la palabra en español? ujú, Como cuando una persona come mucho, ujú. su cuerpo toma una forma de S, Ah, claro. ¿sabes? Sí, sí, sí. Comer en alemán, essen, Claro. algo así. Ujú, Ah, otra manera de hacer eso es conociendo un poco de etimología de las palabras. Por mm, ejemplo, la palabra dinero en alemán es Geld. ujú. Cuando miras las consonantes de esa palabra, vas a ver una G, L y D, y son las mismas consonantes que la palabra gold en inglés, que quiere decir oro. Ah, Y eso no es coincidencia, porque metales como oro, plata, fueron utilizados para dinero. ujú, Entonces, por eso, Geld quiere decir dinero. ujú. En el francés, la palabra para dinero es argent, argent. Arjón. Y cuando miras las consonantes de esa palabra, vas a ver una R, una G, una N y una T.
que también forman la palabra Argentina, porque Argentina es un país rico en plata. Ah, por el Mar de Y la Plata, sí. sí, sí, por el mismo motivo, la palabra, la palabra argent en francés quiere decir dinero, porque en el pasado probablemente utilizaron la plata como dinero, Ujú, ¿sabes? ujú, Entonces, esa es otra manera de hacer eso. Y la tercera, y también la menos efectiva, en mi opinión, es la repetición. mm, Que, la repetición es la más utilizada por los estudiantes, pero ah, es la también menos efectiva. ¿Por qué? Ella necesita de más tiempo de dedicación y no garantiza que él va a mantener la información en su memoria en largo plazo. mm, Cuando uno hace una asociación fuerte, él no necesita revisar muchas veces. A veces un repaso es suficiente si la asociación fue fuerte suficiente, pero sin una imaginación fértil ujú. es un poco más difícil. Puedo añadir que la persona que tiene una imaginación más desarrollada va a tener también una mejor memoria. Mm, mm. Para desarrollar la imaginación, principalmente leer libros de ciencia ficción. Es algo muy útil, en serio. Claro, claro. Tengo una pregunta. No sé si se me acaba de ocurrir, no sé si lo sepas o está bien mi pregunta. Em, Normalmente cuando memorizamos vocabulario, lo que se hace en la escuela y lo que se sigue haciendo muchas veces después de la escuela es memorizar la palabra escrita, o sea, las letras, Ujú. y luego piensas en cómo se pronuncia esa palabra. Y últimamente he estado pensando mucho en, porque con portugués un poco lo he hecho así, que Ujú. no memoricé, intenté siempre de no memorizar la palabra, sino únicamente el sonido, porque pues por ahora no me interesa mucho escribir en portugués, me interesa Ujú. hablar con la gente, ¿no? ¿Eso es posible? ¿Se puede hacer eso? ¿Es bueno? ¿No es bueno? Porque mi lógica es, bueno, ¿y qué tal si me ahorro un paso, ¿no? Y me ahorro el paso de recordar cómo está escrita y solo Ujú. memorizo el sonido, como hacen muchos cantantes, ¿no? O como hacen muchos Ok. músicos. Ok, la psicolingüística, que es la parte de la neurociencia que estudia la adquisición de lenguas, Ujú, ah, ella recomienda que uno empiece con la pronunciación mm, y después lectura o cualquier cosa así. Entonces, va a ser más fácil para ti si primeramente sabes la pronunciación ujú. y has reproducido la pronunciación con tu propia voz para tener esta memoria muscular también, como el movimiento de tu boca tiene que saber producir el sonido. Sí, Y después vas a dar atención para escribirla. ok. Y no como primero leer y después pronunciarla. Intenta, puedes mirar la palabra mientras la pronuncias, pero el enfoque primero debe ser conocer la pronunciación. Pero Sí, por qué? O sea, no termino de entender por qué es más efectivo aprender la pronunciación antes que la palabra como está escrita. vamos a decir que las lenguas del mundo, ellas son códigos orales principalmente. Entonces, fuimos adaptados para aprender principalmente escuchando una lengua y no mirándola. Ujú, Ah, los señales que tenemos para escribir lenguas, y ni todas las lenguas del mundo utilizan un alfabeto. sí. Es una minoría de las lenguas del mundo que verdaderamente tienen un alfabeto. Ujú.
ellas van siempre a ser adquiridas por las personas, primeramente por los oídos, y después uno aprende a leer o aprende a escribir o algo así. Ujú. Ah, por ejemplo, cuando he aprendido el francés, me acuerdo que sí, utilizaba material escrito de francés para estudiar, pero estaba más interesado en desarrollar una buena pronunciación y después que ya estaba como hablando suficientemente bien las palabras y podría conversar, ah, di atención para la escrita o Mm. algo así. Además, en Pero francés la pronuncia es muy distinto a cómo está escrita la palabra, ¿no? Es como sí, muy... algo para añadir, especialmente sobre el francés. En comparación con alemán, las lenguas que son fonéticas, que quiere decir lenguas que escribes y dices la misma cosa, ellas no tienes dificultad para aprender solo leyendo. Es posible, por ejemplo, que una vez que conozcas la pronunciación del alemán, que puedes aprender la pronunciación solamente de leerlas en un libro, sin escucharlas necesariamente. Ujú. Pero el francés, eso no es posible, Mm. porque la escrita del francés es más desorganizada. Hay razones por qué eso pasó, pero de todas maneras, la persona tendría que pasar más tiempo prestando atención a la pronunciación del francés y después a la escrita. Si ella intenta desarrollar todas las habilidades a la vez, ella va a tener problemas y no va a progresar rápidamente. Y si el progreso es despacio, normalmente la persona pierde su motivación, Ujú. ¿sabes? Entonces, es necesario que la persona tenga, que sea un poco de progreso a cada vez, para que ella siga aprendiendo. Eso ayuda a la confianza también. Ujú. Ujú. Sí, eso es muy interesante y un poco confirma la intuición que tengo, ¿no? Que mucha gente termina aprendiendo más lento en la escuela que los que aprenden en la calle, porque los que están Ajá. en la calle, primero están inmersos en el idioma, o sea, están expuestos, y dos, Sí, están aprendiendo de oídos, es decir, están escuchando todo el tiempo y memorizando las palabras de oído. En cambio, la gente que empieza a aprender leyendo, primero tiene que memorizar cómo está escrito y luego hacer un segundo paso que es cómo se dice esa palabra, ¿no? Sí. es más fácil, Martín, de lograr fluidez en una lengua cuando uno empieza con la pronunciación, Mm. cuando ya tiene la capacidad de producir todos los sonidos de la lengua. uh, Puedes seguir para el vocabulario y poco a poco añadir reglas gramaticales necesarias. Ujú. Entonces, así, para la pronunciación, el primer paso, empezar con las vocales. Mm. ¿Por qué? Porque las vocales, ellas no tienen freno. Ellas son sonidos más sencillos Ujú. y normalmente no necesitan de tanta precisión como las consonantes. Mm. Y mientras que las consonantes, ellas tienen más detalles. A veces hay consonantes que no existen en una lengua y así por delante. Mm. Ah, entonces, vocales, consonantes, como saber producir todos los sonidos. Alguna persona puede practicar con palabras cortas, por ejemplo, sin preocuparse con las significaciones de las palabras. Sí. Y después empezar a aprender vocabulario como cosas necesarias, principalmente a través de oraciones, no palabras libres, porque no utilizamos palabras solas en la vida. En contexto. Sí, sí. Ujú. Ah,
Y poco a poco, mientras progresa, puede añadir reglas gramaticales, algo así. Ujú. Los cursos de lenguas en el mundo, ellos hacen exactamente el contrario. Sí, Llenan tu vida de gramática y sí. ellos nunca preguntaron a mí o cualquier otro políglota que conozca cómo funciona. ah, ¿Cómo pueden mejorar la calidad de estos cursos? Sí. ¿Sabes? No, y muchos profesores, yo lo he visto sobre todo acá en Alemania, y eso me molesta mucho, que muchos profesores de las escuelas tradicionales son alemanes que dicen yo hablo inglés, pero lo aprendieron cuando eran niños y no tienen la experiencia de haber aprendido un tercer idioma. Entonces, ¿cómo puedes enseñar a alguien cómo aprender un idioma si tú nunca lo aprendiste, ¿no? Porque aprendieron, pero en la escuela cuando eran niños, ¿no? Es mejor a veces conseguir un profesor que ha aprendido idiomas para que te enseñe a ti a hacer lo mismo, ¿no? Yo creo. Ah, si necesitas del tipo de profesor guía, Mm, quizás. mm, Pero si ya conoces el proceso y mm, estás tomando clases particulares, puedes orientar a tu profesor sobre lo que necesitas. Por sí. ejemplo, yo tengo una profesora de húngaro y en el comienzo ella intentaba crear su propio material para utilizar conmigo. Pero yo la dije, no necesita de eso. Vamos solamente a hablar en húngaro y, y lo que va a venir en la conversación es lo que necesito saber. Entonces, o tendrás que explicarme las cosas cuando aparezca alguna cosa y no Exacto. intentar de preparar algo con antelación, no va a ser necesario conmigo. Y hoy cuando hablamos un poco en húngaro y yo puedo mirar el progreso, Mm, estoy contento porque yo sé que estaba correcto desde el comienzo. mm, mm. Ahora, para personas que no conocen mucho, sí, va a ser mejor tener al menos un profesor o un guía, Mm, alguien que ya pueda, bueno, eso ahora no necesita saber, entonces vamos por aquí. ujú, Eso es algo que puedes dejar para más tarde mm. o para algunos meses, ¿sabes? Sí, Algo así. sí, sí. Me parece genial. Em, Otra pregunta más. Regresando un poco al tema de la memoria. Pasa mucho en los suscriptores que recién han llegado a Alemania Ajá. que les cuesta mucho el alemán porque se les mezcla con el inglés. Sobre todo los latinos que muchas veces no tenemos un buen inglés, o sea, los latinos que nunca han vivido en otros países y no necesitaron del inglés, pues al llegar a Alemania como que reactivan, reactivan su inglés para poderse comunicar y al mismo tiempo están aprendiendo alemán y se mezclan esas cosas. ¿Eso es normal? ¿Hay una manera de mejorar esa situación? Ok, en verdad es un problema que uno no ha aprendido bien la segunda lengua Ujú, y ya empieces la mm, tercera. Por ejemplo, para que ellas no se mezclen, la lengua extranjera que la persona estudió antes necesita estar bien fija en la memoria de largo plazo. Nosotros tenemos tres tipos de memoria cuando hablamos sobre el tiempo. La primera de corto plazo, que dura algunos minutos. ujú, La de medio plazo, que puede ser algunas horas o días. Ah, y, y finalmente, la memoria de largo plazo, que puede durar de meses a años. ujú, Y esa última no necesita de mucho repaso para ser mantenida. ujú, Entonces, la persona que no sepa nada de inglés y ha comenzado a aprender el alemán,
no va a tener ese problema. Pero si uno está intentando utilizar dos lenguas a la vez, siendo que no tienen dominio de ninguna de las dos, Ujú. entonces va a tener siempre un problema. Sí. Ah, una estrategia para solucionar eso. La persona necesita olvidar alguna de ellas en el momento. No es posible que una persona principiante sin experiencia Mm. desarrolle dos a la vez con efectividad. Yo recomendaría particularmente que la persona primeramente eligiera una, que mejorase esa Mm. lengua hasta un nivel alto, hasta un nivel de dominio, y después pueden seguir con la próxima. Ujú. Es mejor hacer una cosa bien hecha do que Sí. dos mal hechas. Sí, sí, sí. A mí me pasó eso un poco al inicio, y después lo que me ha pasado es el siguiente problema que tuve, fue que el inglés lo empecé a olvidar. El alemán estaba tan presente en mi cabeza que empecé a olvidar el inglés. Y recuerdo algunas ocasiones donde pues me encontré con gente que no eran alemanes Ajá. y decía, ¿qué está pasando con mi inglés? Si yo hablo inglés, que no salían las palabras. Tenía que pasar quizás una hora, a veces dos, para que se reactive, ¿no? Eso también es como un segundo problema, ¿no? Que, o sea, en un momento decides olvidar una lengua para poder empujar la otra, ¿no? Ujú. Otra cosa, para que ellas no se mezclen, es necesario que una persona tenga bien fijo alguna experiencia en la lengua. Ujú. Por ejemplo, hablamos un poco sobre memorización, pero es mejor memorizar una cosa conectando a una experiencia do que, do que intentando como por estudio o por técnica. Estoy seguro que todas las personas han aprendido palabras porque estaban en una situación y aquella palabra apareció en la situación y por causa de eso ah, la palabra nunca más fue olvidada. Ujú. Entonces, la misma cosa, la persona utilizó inmediatamente la situación como para archivar aquella palabra. Sí. Entonces es necesario que uno tenga más experiencia, que tenga la oportunidad de utilizar la lengua en diversas situaciones hasta que se acostumbre Mm. con un cierto estado emocional específico para la lengua. Ujú. Estoy seguro que los políglotas del mundo que no mezclan las lenguas, ellos lo hacen así porque para cada una de ellas, ellos tienen una identidad propia, Mm. ellos tienen una colección de experiencias en la Mm. lengua Mm. y cuando la están hablando, ellos están en un estado emocional propio de ella. Sí, sí, sí. Sí, tú comentaste en una conferencia que tienes en tu canal que cuando Ajá. hablabas alemán eras como un poco más racional, un poco más y cuando hablas Sí, portugués eres de otra manera. Eso pasa, ¿no? sí, sí. Hoy sabemos, y eso es algo comprobado, la lengua que hablamos, ella influye sobre cómo percibimos el mundo. Mm. Entonces, eso pasa. Buenísimo. Oye, Igor, se nos hizo tarde. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Pues eres bienvenido cuando quieras podemos hacer una siguiente parte. Me gusta mucho lo que estás haciendo. Estoy viendo ahí Un todos tus placer, videos. un Y placer. no sé si yo ya lo dije en la introducción. No sé si puedes repetir dónde te encuentran, cómo se llama tu canal. Bueno, la mayor parte de mis videos están en portugués, pero de todas maneras, creo que voy a empezar a postear más videos en otras lenguas. Ujú. Él se llama Mundo do Poliglota Ujú. y
Si alguno de tus suscriptores tiene interés de preguntarme alguna otra cosa que quizás no dije en el video, puede también enviarme un mensaje para mi cuenta de Instagram y siempre contesto los mensajes. Es igorconh.poliglota. Ok, igual lo voy a dejar escrito acá abajo. Y listo, muchísimas gracias de nuevo. Un placer, gracias. Chao. Chao.